voy a reaccionar a sorprendente, a la cual subió un vídeo, bueno, dos, pero voy a reaccionar a sorprendente a personas que sacaron la lotería de comida. Uh, Voy a reaccionar a este que lo acaba de sacar hace 14 horas. Como dije, vídeo por sorprendente, créditos a él. Vamos allá. ¿Alguna vez has estado tan seguro de tener razón que apostarías tu vida a ello? Algunos No tanta razón. A ver, no hay tanto para apostar. científicos locos lo hicieron. Bebieron vómitos, se electrocutaron, incluso se lanzaron desde la Torre Eiffel. Científicos saben lo que hacen. Espero. Todo en nombre de la ciencia. Olvídate de las normas de seguridad. Aquí tenemos a científicos chiflados que experimentaron consigo mismos. Uy. ¿Y ese? En lo que respecta a la autoexperimentación, pocos científicos son tan productivos como G.B.S. Haldane. Este médico británico de origen indio a principios del siglo XX realizó Espera. Haldane. Este médico británico de origen indio Británico indio. Y yo soy chino, no te a principios del siglo XX realizó numerosos experimentos en diversos campos, pero estaba particularmente interesado en los efectos del buceo en aguas profundas sobre los marineros. A menudo se colocaba en una cámara de descompresión, un incómodo tubo de acero de 1 metro aproximadamente de 1 metro 200 de anchura, ¿no? diámetro, para Diámetro. simular los efectos y registrar los resultados que experimentaba de primera mano. En una ocasión, los efectos de la descompresión rápida le provocaron una convulsión inducida por oxígeno. No había tanques de gas, ¿no? Creo yo. Lo que le causó la fractura de varias vértebras. Muy firme, Nada. regresó a la cámara y continuó con sus experimentos. Llegando incluso a perforarse el tímpano al acelerar demasiado el proceso de descompresión. En sus últimos años se le atribuye la siguiente frase: si queda un agujero en el tímpano, aunque uno esté algo sordo, puede expulsar humo de tabaco por el oído afectado, lo cual es todo un logro social. ¿Y? He entendido. ¿Orejas? Y ya. Oído. Parece que ya lo había intentado, y vaya logro. Tras años de investigación, en 1984, el microbiólogo australiano Barry Marshall estaba convencido de haber descubierto la causa de ciertos tipos de úlceras estomacales, pero necesitaba demostrarlo. La forma más rápida de hacerlo era infectando a alguien con una cepa peligrosa de Dios mío. Científicos locos tú. la bacteria que creía responsable, llamada Helicobacter pylori. Sin embargo, el comité de ética del hospital se negó a permitirle probar su hipótesis en nadie, así que, adivinaste, ingirió en secreto un caldo que contenía la bacteria. Lo suspendieron y encima él. A por él. Luego se sometió a una endoscopia, en la que un médico introduce un tubo por el esófago para obtener una muestra de la mucosa estomacal, lo que confirmó que había contraído gastritis en cuestión de días, mucho antes de lo que esperaba. A pesar No me pongas una imagen así. No me pongas una imagen así, que si no yo de los vómitos, las úlceras y en palabras de su esposa, el aliento fétido, Marshall estaba eufórico. Tras publicar sus hallazgos, recibió el premio Nobel por su altruismo y su desinterés por su salud y su matrimonio. Ojalá su próximo trabajo sea inventar la pastilla de menta perfecta. Hostia de mí. Vale. Eso sí, me gustó, eso sí. Ahora, uno de los nombres más famosos de la ciencia, Isaac Newton, dijo una vez: si he visto más lejos que otros es porque me he apoyado en los hombros de gigantes. Pero después de Hombres de gigantes. escuchar sobre este próximo experimento, te preguntarás cómo podía ver.
Este gran científico del siglo XVII es quizás más famoso por su descubrimiento de la gravedad, pero también le fascinaba el estudio de la óptica. Su trabajo con prismas de vidrio reveló que el color era una propiedad de la luz y que podía manipularse mediante la refracción. Pero Newton no se conformó con comprender las propiedades de la luz. Quería saber cómo la perciben los humanos y cómo la alteración física del ojo podría cambiar esta perfección. Pues Newton tomó una aguja de coser grande conocida como punzón y la insertó, en sus propias palabras, Iba a decir palabras, ¿no? entre el ojo y el Esto va bueno. hueso lo más cerca posible de la parte posterior del ojo. Por si no entendiste bien, introdujo una aguja en el espacio entre el globo ocular y el cráneo y la Dios mío el daño, tío. El movió daño. para ver qué ocurría. This needs to stop now. Eso lo ha puesto él. Eso lo ha puesto él. Yo no. Mientras manipulaba la parte posterior de su globo ocular, anotó los colores y las formas que las compresiones le hacían ver. Estas distorsiones se debían a la compresión de ciertos receptores de color en el ojo, pero esto no se descubriría hasta muchos años después. El padre de la ciencia moderna no era nada aprensivo, ya que repitió el experimento varias veces para comprobar las diferencias en entornos claros y oscuros. Afirmaba que era simplemente ciencia, pero sospechó que solo buscaba entretenimiento visual en una época anterior a la televisión. ¿Es un auto? ¿Es un avión? ¿Es realmente buena idea? Henry Smolinski estaba harto de su trabajo de ingeniero y renunció para perseguir su verdadero sueño, fabricar el primer autovolador comerciante viable en el mundo. Su plan consistía en modificar un Ford Pinto, un auto de los años 70 tristemente reconocido por incendiarse en cualquier colisión, añadiéndole alas y la cola de un Cessna Skymaster, un pequeño avión bimotor. A pesar de las preocupaciones sobre el considerable peso del auto en relación con sus nuevas alas, el negocio parecía destinado al éxito. Tras varios vuelos de prueba Está guapo. Está guapo, ¿eh? Está guapísimo, tío. exitosos, el lanzamiento de la producción comercial estaba a solo unos meses. Pero mientras Smolinski, junto con el cofundador de su empresa, realizaba otro vuelo de prueba con el vehículo híbrido, Eso sí, yo me imagino en el futuro coches voladores, pero no así, no así, de verdad, no así, con ruedas, los faros, bueno, los faros sí, pero las ruedas como que tapado y que no se note las alas, ¿sabes? Es decir, que vuele por debajo, yo pensaba. Así no me lo imagino nunca. su sueño se desmoronó. Debido a una combinación de soldaduras Uy, deficientes y mecanismos de bloqueo defectuosos, el soporte del ala falló y el auto se precipitó al suelo. Lamentablemente, tanto el pasajero como el piloto murieron en el incendio, y con él, una locura total, sus básicamente. posibilidades de tener un auto volador. Cualquiera que haya sufrido la infestación de chinches te dirá que haría cualquier cosa por deshacerse de ellos. Curiosamente, ese no es el caso de Regine Grice. Ella y su esposo son biólogos que trabajan en la síntesis de una feromona que ahuyentaría las chinches de nuestros muebles. Sin embargo, el proceso de investigación no es apto para personas sensibles. Desde 2006, Grice se ha expuesto a 200.000 picaduras de chinches. Llena hasta 200.000 picaduras de chinches. 200.000. Esto que los científicos, no me imagino, me imagino. Y eso lo puso él. Eso lo avisó. Lo que no ponga en texto ni nada, lo ha puesto él. Eso es suyo. Llena hasta 5 frascos a la vez con 200 insectos en cada uno. Luego los coloca sobre su antebrazo y los deja alimentarse. ¿Por qué? Bueno, antes había intentado alimentar a las chinches con sangre de pollo y cobaya, pero el proceso habría estado plagado de complicaciones y problemas. Así que, para simplificar las cosas, decidió ofrecerles su propia sangre como alimento. Las chinches de cama a veces transmiten enfermedades parasitarias como la enfermedad de Chagas, que puede causar insuficiencia cardíaca. Así que el experimento no solo es asqueroso, sino también peligroso. Pero Lo sabía. Aparte de peligroso, asqueroso.
Pero peligroso, porque te pican, ¿no? Me imagino. No fue en vano. Reese descubrió que las chinches liberan una feromona compuesta por múltiples elementos que las atrae y las mantiene en su lugar. Ahora, al recrear la composición química de esta feromona, podemos usarla en trampas para atraer a estos insectos. ¡Qué mala suerte para ellos! ¿Qué era eso? Ahora hablemos de otra pareja que corrió riesgos increíbles por el bien de la ciencia. El trabajo de Pierre y Marie Por el bien de la ciencia y de la fama. Curie fue fundamental para nuestra comprensión de los materiales radiactivos, pero desafortunadamente para ellos, a finales del siglo XIX y principios del XX, la comunidad científica sabía muy poco sobre lo peligrosos que eran realmente estos elementos. Debido a esta falta de conocimiento, la cantidad de tiempo que la pareja pasó rodeada de altos niveles de radiactividad fue asombrosa. Para ponerlo Creo que ya los conozco. Murieron por radiactividad, como dice él. Creo. en perspectiva, los investigadores actuales solo pueden manipular los documentos científicos de los No Curie lo sé. con ropa protectora, Espérate. y el resto del tiempo se almacenan en cajas forradas de plomo. Pierre era particularmente imprudente cuando se trata de irradiarse. En 1903 preparaba una presentación para la Real Institución Británica. Quería mostrar el efecto del radio en el cuerpo humano para su posible uso en el tratamiento del cáncer. Así que, como preparación, se pegó una muestra de radio en el brazo durante 10 horas, lo que le provocó graves quemaduras por radiación en la piel. Presentó su lesión de aspecto reciente a los asombrados científicos, solo para revelar que había experimentado más de un mes antes. Este tipo de experimentos cuya gravedad no se apreció en ese momento eran habituales para la pareja y les causaron diversos problemas de salud. Mary incluso guardaba una muestra de radio en su escritorio, ya que le gustaba cómo brillaba, mientras que Mary sufriría y moriría más tarde a causa de enfermedades Mío. relacionadas con la radiación. Pierre murió ¿Quién es el amo? ¿Quién conoce la historia? Yeah. Vámonos. ¿Qué os había dicho? ¿Qué os había dicho? Morir por radiación. Y toma Jeroma 1. atropellado por una carroza. Ninguno de los dos reconoció públicamente o quizás ni siquiera comprendieron los riesgos de la exposición a la radiación. Solo veían su potencial en el tratamiento del cáncer. El lema de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos aboga por el servicio antes que uno mismo, y el coronel John Stapp sin duda vivió según esas palabras. Stapp se hizo famoso por estudiar los efectos de la desaceleración en el cuerpo. En 1945 se sabía poco sobre el daño que sufre el cuerpo en caso de una parada brusca. Esto era algo que los militares estaban muy interesados en comprender para ayudar a sus pilotos. Así que con la financiación del Centro de Desarrollo Aeronáutico, Ahí, Aircraft Wright en ¿qué? Come por lo menos aéreo. Yo qué sé. Los estadounidenses ingleses están mal, ¿eh? Stapp se dedicó a construir un trineo cohete apodado G-Wiz. Consciente de que podía sufrir graves daños o incluso la muerte, Stapp se abrochó el cinturón y se puso a trabajar. ¿Sabía que le pasaría algo? ¿Y al final qué pasó? Durante los siguientes 10 años se sometió a niveles peligrosos de fuerza G y a velocidades de hasta 1014 km por hora, ganándose el título de el hombre más rápido del mundo. Estas velocidades vertiginosas se alcanzaban en tan solo 5 segundos, y el trineo solía detenerse en un segundo. Por supuesto, fuerzas de hasta 46.2 G tenían un precio. Muñecas fracturadas, costillas rotas e incluso empastes perdidos eran algo común. Bueno, para superarlo. Buah. En 1954, Stapp incluso se desprendió la retina, diciendo que se sentía como la extracción de una muela sin anestesia. A pesar de esto, no hubo ningún Stapping Stapp y realizó 29 viajes de este tipo. Después de todo eso, aprendió algo muy importante. Los humanos pueden sobrevivir a frenadas realmente brutales siempre que lleven puesto el cinturón de seguridad. ¿En serio? Antes se temía que los cinturones de seguridad pudieran ser más perjudiciales que beneficiosos. Sin embargo, su peligrosa investigación generó el camino para la mejora de los sistemas de arnés y los airbags, y para el uso obligatorio del cinturón de seguridad en los vehículos. Una cosa hizo bien. Bravo. Científicos locos. Estúpidos.
Así que la próxima vez que te abroches el cinturón, piensa en Stab. A veces los científicos hacen cosas que nos dejan perplejos y que a veces incluso los dejan a ellos mismos en las mismas condiciones. En 1993, un veterinario neoyorquino, Robert López, recibió una pregunta de uno de sus clientes. ¿Pueden los humanos contagiarse de ácaros del oído de sus mascotas? Tras un breve periodo investigando el fenómeno, descubrió que, como era de esperar, aún no se había realizado ningún estudio práctico al respecto. López decidió tomar la iniciativa y se transfirió algunos ácaros del oído de un gato al suyo propio. Dios. Utilizando un bastoncillo de algodón infestado. Dijo que inmediatamente escuchó un rascado mientras los diminutos parásitos descendían por su canal auditivo. Pronto sintió una intensa picazón que no cesó durante semanas. A López le llevó más de un mes deshacerse de ellos, solo para repetir el experimento 2 veces más. Hacer un experimento y luego volver a hacer. Dios. Curiosamente, la infestación se resolvió en menos tiempo cada vez, lo que no solo demostró que los humanos pueden contagiarse de ácaros del oído de las mascotas, sino que también sugirió que podía desarrollarse una inmunidad con la exposición repetida. También descubrió que tenían horarios de alimentación bastante específicos, notando una mayor actividad en su oído entre las 6 y las 9 de la noche y entre la medianoche y las 3 de la madrugada, lo que significaba que la medicación para los oídos debía administrarse por la noche. Respondió muy emocionado a la pregunta de ese paciente y demostró que, cuando un científico siente curiosidad, a veces simplemente tiene que satisfacerla. Satisfacer y aparte, como hacerlo 2 veces, tal vez, digo yo. O si quiere 20. Si quiere 1 año de pruebas. No sé, lo que él quiera. A veces la solución a un problema de salud es muy drástica y requiere intervención quirúrgica. El cateterismo cardíaco es un procedimiento en el que se introduce un tubo a través de un vaso sanguíneo grande hasta el corazón, y es uno de los procedimientos más complejos de toda la medicina. Durante muchos años los médicos creyeron que mataría al paciente si se realizaba. Entonces apareció Werner Forsman, de 24 años, recién graduado de la Facultad de Medicina de Berlín y lleno de confianza. El joven cirujano estaba tan seguro Poner una gafita de pro. Dios mío. de que el procedimiento podía realizarse que en 1929 ideó un plan. Tomó un catéter urinario y se lo insertó en el brazo. Luego introdujo Al mismo. la aguja de 85 centímetros Voy a intentar predecirlo. En un principio, tengo en mente que no vive, pero a la vez que sigue. Creo que sigue, creo que sí. a través de la vena, observando su recorrido con un pequeño espejo sostenido por una enfermera, hasta llegar finalmente a su corazón. Forsman corrió entonces al departamento de radiología para tomar una radiografía de este procedimiento nunca antes visto. El técnico de rayos X comprensiblemente quedó horrorizado. Pasaron 26 años antes de que la comunidad científica reconociera los valientes esfuerzos de Forsman y recibió finalmente el premio Nobel. Espero que después de esa experiencia traumática le hayan dado a ese técnico un vaso de agua y una mantita. Bien. Me paro para pensar una mantita. Pero ¿saben qué es aún peor que tomar una radiografía de un cateterismo autoadministrado? No. Las arañas. Si eres aerenofóbico, cuidado. Son lo peor. La araña viuda negra es temida por una razón, pero no fue hasta 1933 que los científicos comprendieron completamente lo peligrosas que son en realidad. Un profesor llamado Alan Blair estaba estudiando la toxicología de la viuda negra hembra en la Universidad de Alabama. Estaba particularmente La hembra. ¿Por qué no el macho? Solo pregunto, ¿por qué no el macho y la hembra sí? interesado en el efecto de su picadura en los humanos. Así que, sin pensarlo 2 veces, colocó la araña en la punta de su dedo y dejó que lo mordiera durante 10 segundos. Durante las siguientes 24 horas, Blair sufrió una experiencia sumamente dolorosa. Fue trasladado al hospital donde presentó temblores, vómitos y una rigidez extrema en el abdomen y las extremidades. Si alguna vez has tenido un calambre, imagina eso en todo el torso. Sí, horrible. Finalmente recibió el alta un día después.
La intención original del experimento era comprobar si la exposición repetida a las toxinas generaría inmunidad a la picadura. Pero Blair dijo que, comprensiblemente, le faltó valor ante la perspectiva de volver a pasar por la experiencia. Al menos no se lo puso 2 veces. Menos mal. En 1961, Leonid Rogozov era el único médico destinado en la base soviética rusa Novolazarevskaya No digo nada. en la No Antártida. digo nada. Las condiciones meteorológicas eran especialmente adversas, y cuando una ventisca azotó la zona, nadie podía entrar ni salir del edificio. Cuando Rogozov comenzó a sentir un dolor intenso en la parte baja del abdomen, pronto identificó que se trataba de apendicitis, pero atrapado allí con la base soviética más cercana a 1.600 kilómetros de distancia, conseguir otro médico para que lo atendiera era imposible. Rogozov Vale, a ver si lo adivino. Se lo hizo él mismo. intentó inicialmente aplicar medidas no invasivas, pero al no funcionar tuvo que ¿Lo hizo? recurrir a la única opción. ¿Eh? Con 2 colegas que le sostenían ¿Quién es el amo? ¿Quién es el amo? Lo sabía. espejos para que pudiera ver lo que hacía, el doctor comenzó ¿Cómo su lo autoapendicectomía. ¿Cómo Entre lo las 2 y sabía? las 4 de la madrugada se operó el Dios. torso, extirpando con éxito el órgano 2 seguidas. inflamado. Adivino, Tras 2 2 semanas en cama seguidas. regresó a sus funciones. ¿Y yo que apenas puedo cortarme las uñas de los pies? Leonid Rogozov sin duda se sitúa en el espectro del científico loco. 2 seguidas que adivino la puñetera historia. Bueno, obviamente porque lo conozco y todo. Lo demás ya no. Bueno, el de la gravedad también, pero bueno. Para la mayoría de las personas, la mordedura de una mamba negra es una sentencia de muerte. Pero para Tim Friede es solo un paso más a su rutina matutina. Cada año las mordeduras de serpientes se cobran hasta 140,000 vidas y dejan a muchísimas personas con discapacidades permanentes. Frustrado por la falta de antídotos eficaces, este antiguo mecánico de camiones de Wisconsin decidió tomar cartas en el asunto. Desde principios de la década de 2000, Friede se ha estado inyectando deliberadamente veneno de algunas de las serpientes Dios. Y ahora es que te piquen aquí. Que te piquen aquí. A ver cómo vives. más letales del mundo. El principio detrás de su audaz experimento se conoce como mitridatismo, la Oh, menos mal que usen churro, tú. antigua práctica de desarrollar inmunidad mediante la exposición gradual a toxinas. They were both poisoned. Durante más de 2 décadas ha soportado más de 200 mordeduras y 700 inyecciones de veneno en su búsqueda de resistencia. Pero el camino no fue fácil. En 2001, 2 mordeduras de cobra en rápida sucesión dejaron a Friede en coma durante 4 días. Aún así, se negó a detenerse. Años después, sobrevivió a la mordedura de una mamba negra, grabada en cámara. Una serpiente capaz de matar en 30 minutos. Make it fast. 2 more bites. Y luego lo hizo de nuevo. Y otra vez. 2 bites. Nice. Sí, no lo intentes en casa. Los esfuerzos extremos de Friede No lo intenten. Eso dijo. Bueno, lo dice y lo digo. llamaron la atención del Dr. Jacob Glanville, director de la empresa de biotecnología Centivax. Las pruebas revelaron que su sangre contenía los anticuerpos necesarios para neutralizar dosis letales del veneno de varias especies de serpientes, lo que la convierte en un posible antídoto universal. Hoy, como director de herpetología de Centivax, la búsqueda que Friede realizó en su momento fue temeraria y que podría ayudar a miles de personas. Me Vale. Eso es inmune al veneno, básicamente. alegro de que se ofreciera voluntario para que el resto no tuviéramos que hacerlo. ¿Sí? ¿Sigue vivo? ¿O no? Porque si no está vivo, la sangre suya y todo, ¿dónde está? ¿Se ha perdido? ¿O cómo? ¿Y si sigue vivo? Arreando. A vivir. ¿Qué harías tú en nombre de la ciencia? Bueno, si Nada. te llamas Stephen Firth, te bañarías voluntariamente en el vómito de personas moribundas. Déjame explicarte.
En 1801, un joven estudiante de medicina en Filadelfia se propuso responder a una pregunta crucial: ¿cómo se propaga la fiebre amarilla? La fiebre amarilla es un virus desagradable que comienza como la gripe. Luego tiñe la piel de un preocupante color mostaza y convierte las entrañas en papilla. Como es comprensible, este era un problema muy apremiante. En aquel entonces la mayoría culpaba a los fluidos corporales, en particular al vómito, de la propagación de la enfermedad. Bird, sin embargo, tenía una teoría audaz: no era contagiosa. ¿Y qué mejor manera de demostrarlo que sumergiéndose de lleno en el contenido estomacal de otras personas? Comenzó poco a poco alimentando animales con el infame vómito negro recogido de pacientes moribundos. Y puto asco, tío. Científico, como dice el título, loco, pero loco, loco. Cuando no lograron contagiarse, subió a la apuesta. Se lo frotó en sus propias heridas abiertas, se lo echó en los ojos e incluso se inyectó glóbulos de esa sustancia directamente en las venas. ¡Uah! A pesar de todo esto, no contrajo la fiebre amarilla. Pero esto no le bastó al viejo Stubbins, ni mucho menos. Fue aún más lejos. Al tragar cucharadas de aquella horrible sustancia, friendo 3 onzas en un sartén e inhalando los vapores humeantes como si fuera un tratamiento de spa de lujo. Finalmente, porque ¿por qué parar ahí?, durmió en un armario convertido en sauna de vómito, que por desgracia era exactamente lo que su nombre indica. Una noche cualquiera de viernes en la Filadelfia del siglo XIX, de alguna manera, Bird se mantuvo perfectamente sano y declaró triunfante: la fiebre amarilla no es contagiosa. Técnicamente tenía razón, pero era totalmente inútil. Los pacientes cuyo vómito recolectó se encontraban en fases avanzadas de la enfermedad, con bajas cargas virales. El verdadero culpable tardaría otro siglo, y otro grupo de científicos igual de desquiciados en ser descubierto. A finales del siglo XIX, la fiebre amarilla se había convertido en una de las enfermedades más mortales de América, cobrándose la vida de más de 20.000 personas en un solo brote en 1878. Un médico cubano, Carlos Finlay, había sugerido tiempos atrás que quizás los mosquitos fueran los culpables, pero sin pruebas su idea fue descartada como una tontería. Fue entonces cuando entró en escena la Comisión de la Fiebre Amarilla del Ejército de los Estados Unidos, fundada en 1900 y dirigida por el mayor Walter Reed, quien contaba con un joven cirujano asistente que se tomó la hipótesis de Finlay muy pero muy en serio: Jesse Laser. ¿Hasta qué punto? En lugar de esperar a los ensayos de laboratorio, Jesse recogió algunos de los mosquitos que recientemente se habían alimentado de pacientes con fiebre amarilla y dijo: «Píqueme». A los pocos días, él contrajo la enfermedad y murió a los 34 años, dejando atrás a su esposa e hijos pequeños. No lo creo. Sus notas publicadas Vamos. póstumamente confirmaron la teoría de Finlay: los mosquitos eran los verdaderos culpables. Bueno, al menos eso es algo. Hoy en día la fiebre amarilla suele ser tratable, pero los mosquitos siguen siendo muy peligrosos. Basta con preguntarle a Bong Phet, un camboyano de 27 años cuya pierna se hinchó hasta 5. Vale, vale. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Bueno, lo dejo por aquí. Créditos a Sorprendente. Link en la descripción de su canal. Muchas gracias por ese vídeo. No sé, la verdad. Voy a... Después de ver eso, buah, me va a dar una cosilla que buah. Bueno, chao.